Pasaporte al Día con Hernán Dobri es auspiciado por Iberia, Líneas Aéreas y Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Muy bien, y el placer de tener a Hernando Obri para pasear un poco, para desconectarnos un tantito de los problemas nuestros y pasear por este mundo tan bonito. Amigo querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ya ¿Cómo estás, Gustavo? me ¿Todo gusta ir bien? viendo tus cambios, ¿viste? Tus cambios de vestimenta, de Sí, look, ¿viste? Claro, nosotros vamos para el sí, calorcito y usted está yendo para el fresquito. Entonces Y está cada vez con un busito, es va verdad. cambiando. Igual vio que pareciera que el mundo está teniendo, viendo estas imágenes, está teniendo, digo, el mismo clima en general, digamos, en todo el globo terráqueo, porque estamos todos con un abrigo chiquitito, Hernán ya acercándose más cerca, mucho más cerca de lo que supone el Otoñal, el invierno, tipo está claro, el otoñal. otoño, y nosotros acercándonos a una primavera, ya viviendo una primavera que tiene mañanas otoñales, por lo tanto, en todo el globo creo que hay 16 grados, en todo el... así es, hoy hay 15 en Madrid Mira. y estoy aquí en la oficina porque es un día totalmente lluvioso, hace 2 días que llueve Ah, y mira. toda la semana tiene pronóstico de lluvia también, así que tuvimos que venir acá adentro porque si no era Y sí. imposible hacerlo. Bueno, Gustavo ha hecho móviles en situaciones mucho peores, pero no, no no era la necesidad. Amigo querido, ¿por dónde anduviste? Me dicen que estuviste en un lugar precioso que tengo ganas de conocer algún día. Pero es realmente Sí, increíble, ¿no? la semana pasada hablamos de lo que eran las tierras bajas de Escocia Sí, exacto, y hoy vamos a hablar de su capital, Mm. de exacto. Edimburgo. Es una ciudad muy especial, la verdad, porque por momentos uno la nota una ciudad muy gris, pero porque la falta de trabajo de mantenimiento de sus fachadas. Ah, mira. Ajá. Viste que cuando una ¿Por fachada qué? uno la limpia muchísimo más, queda con mucho... En el caso de Edimburgo tiene como mucho hollín, entonces le da ese tono gris a Sí. Gris. muchísimas fachadas que son hermosísimas. O sea, no es que es una ciudad con una arquitectura fea, pero que cuando uno lo ve con Londres contrasta constantemente. Es Mira. muy diferente lo que se ve en Londres de lo que se ve en Edimburgo en cuestión más que nada de mantenimiento. Pero eso no quita que no sea una ciudad maravillosa. ¿Eh? Eso sí, si no te gusta el viento, anda a buscar otra ciudad, porque si hay Bueno, algo que dicen que ahí sopla todo el nace. día en Edimburgo, Yo escuché alguna vez que ahí nace el Sopla más viento. que en Necochea. Sopla más que en Necochea. la verdad no te lo podría comparar, pero te digo que es parecido porque los dos están al lado del mar. Claro, Entonces, si bien no está a orillas del mar Edimburgo, está muy cerquita del mar, y ese viento marítimo, que encima es un viento del norte, claro. ¿sí? Bien frío, lo hace más difícil, especialmente cuando uno sube al castillo de Edimburgo, el famoso castillo de Edimburgo, que ahí es imposible no tener viento. Hasta el día que no hay viento, ahí arriba hay viento. Entonces hay que soportarlo, y más si uno va en momentos como el otoño, el invierno, donde se hace mucho más crudo el clima. Afortunadamente no me tocó lo que suele ocurrir en estas tierras, que es lluvia. Ah, mira. Por suerte fueron días de mucho sol, muy celestes, entonces permitieron Lindo. que Ahora, ese ese castillo, otoño. qué obra de ingeniería, ¿no? Fabulosa. Uno se pone en el momento en que se construyó. Madre mía, ¿no? Exactamente, bueno, pero esto es parte de las dos. Edimburgo tiene dos caras, ¿sí? Son dos ciudades en una. Porque está la ciudad vieja de Edimburgo y la Mm. ciudad nueva de Edimburgo. La ciudad vieja tiene como epicentro justamente el castillo, que es un castillo maravilloso, que es una fortaleza más que un castillo. Es un fuerte desde donde se divisaba todas las tierras de alrededor, se divisa el mar de cerca, los cañones bombardeaban para que sea un sitio inexpugnable, Mm. arriba de la roca, en la cima más alta de la montaña que rodea toda la zona. Entonces, eso lo hizo una fortaleza única. Hoy
funciona como museo, donde uno puede ver el museo de las diferentes guerras mundiales, donde aparecen todos los combates donde pelearon los escoceses. Mm, Y lo comentaba la otra vez con Raúl, donde no pelearon fue Malvinas. claro. Hay Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en Indochina, o sea, por todos lados hay combate de los escoceses, menos justamente la Guerra de Malvinas. Y ahí, bueno, hoy está dedicado a un memorial, parte del tesoro de la realeza escocesa, y a partir de ahí arranca lo que se conoce como la, la Royal Mile, ¿sí? Que es una calle que va justamente desde el castillo hasta el Palacio de Holyrood, que es el palacio que utiliza hoy en día los reyes de Inglaterra cuando visitan Escocia. Ujú. Alrededor de esa calle es donde se situaba toda la antigua ciudad medieval de Edimburgo. Y muchas de las casas tienen que ver con la arquitectura de esa época. Incluso hay una, ¿sí?, que se llama la Gladstone Land, que es del año 1550 y conserva todavía los mobiliarios de la época del siglo XVII, del siglo XVIII. Era la casa de un antiguo comerciante que se puede visitar. Y uno ahí ve cómo vivían en esos lugares. Vivían totalmente hacinados y esta persona tenía dinero. Mm, Entonces no había sistema de agua, no había sistema de cloacas, no había sistema de nada de todo eso. Por eso muchas de esas casas después se tuvieron que ir derrumbando claro. porque era imposible hacerles tendidos eléctricos, tendidos de cloacas, todo eso. Y el hacinamiento que hubo en toda esa zona era brutal, lleno de callecitas chiquititas, callejones que van girando y que van rodeando toda esta zona, que es como meterse en, no sé, en una novela de Mark Twain. Es impresionante todo lo que uno ve en toda esa zona. Y ahí lo que me llamó muchísimo la atención es que hay muchísimas iglesias, algo que no sería raro. El tema es que hoy en día todas esas iglesias no funcionan como iglesias, Ah, mira. funcionan como teatros, como centros comerciales, como lugares de reunión, centros culturales, etcétera. No hay más ¿Y qué iglesias pasó? ¿Por qué? salvo ¿Por qué? ¿Por Claro. qué pasó eso? porque empezaron a perder fieles, empezaron a perder importancia, la gente se empezó a mudar de esa zona, porque justamente cuando se transformó esta ciudad medieval, se tornó imposible de vivir, empezaron y crearon una nueva ciudad que era o lo que se conoce como la ciudad nueva hoy de Edimburgo, que está en lo bajo. Ujú. Esto estaba todo en lo alto. Entonces la gente se empezó a mover de ahí, empezó a dejar de estar en esos lugares. Y el problema de estas instituciones en general es que cuando la gente se mueve no podés mover la iglesia. Claro. No te la podés llevar a otro barrio. Entonces dejaron de estar y empezaron a abandonarse. Y como quedaron abandonadas, empezaron a utilizarlas eh, para otras finalidades. Acá en España pasa mucho eso, ¿eh? Vas a pueblos que tenían, no sé, 4 iglesias, 5 iglesias en los 1600, 1700. Y hoy en día tiene una población muy chiquitita y ¿qué hacen con Claro. las iglesias? No las pueden mantener, ¿no? Entonces las cierran, las desacralizan y empiezan a funcionar como otros, como centros culturales, como museos, etcétera, que se utiliza y se conserva, eso permite conservar lo que es la arquitectura del lugar, que es maravillosa, porque fueron construcciones increíbles. Ujú. Y después todo esto que te cuento acá de la ciudad vieja va a contrastar con la ciudad nueva de Edimburgo, porque todo termina acá en este palacio de Holyrood que yo les decía, que es un palacio del siglo XII, que adentro está hecho todo en estilo barroco y que fue donde estaba la habitación de María Estuardo, la gran reina escocesa. Incluso se puede ver donde su marido, el rey consorte, asesinó a su principal asesor y la trataba de asesinar a ella. O sea, es toda una historia muy interesante en ese castillo. A partir de ahí, hacia el otro lado, empieza toda la ciudad nueva Mm, de Edimburgo. Y acá es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es una ciudad que fue hecha en el siglo XVIII,
¿sí? Construida en estilo neoclásico, con grandes avenidas, con calles muy amplias, muchos parques, y la construcción es toda ya de un estilo neoclásico, al punto que le valió un premio junto a la condecoración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad a las dos, y especialmente a la Ciudad Nueva, porque es una muestra de planificación urbanística. Claro, Hoy es claro. el centro comercial, uno pasea por diferentes calles como la George Street, la Queen Street, y encontrás todas las marcas, restaurantes, un movimiento increíble, lleno de parques, y además de todo eso, uno tiene la posibilidad de subir a la Carlton Hill, que es una colina pequeña que está en la parte nueva, y ver unas puestas del sol sobre el mar increíbles, además de poder admirar la ciudad vieja desde la distancia y ver que es el Monumento Nacional, el Monumento al Almirante Nelson. Mm. Eh, Edimburgo tiene varios personajes interesantes como para hablar, y ellos le rinden homenaje a sus héroes. ¿Sí? Uno de ellos, en la ciudad vieja, está el monumento a Adam Smith, mm. ¿sí? El gran ícono de la economía capitalista que era escocés. Y el otro es su escritor nacional, que es Walter Scott. Habrán leído seguramente a Ivanhoe y Sí, otras seguro, tantas Sí, novelas obviamente. sí, sí, que claro. escribió. Bueno, el monumento a Scott es el centro de la ciudad. Es un monumento Yo no maravilloso. sabía que era escocés, yo lo tenía como, bueno, el creador de Ivanhoe era británico, porque uno, bueno, lo consumió así. No sabía que era escocés, Es el gran no escritor sabía, mira. escocés, es un ícono por donde paseas de Escocia, hay algo de Walter Scott, en estas tierras Mira. hizo esto, porque él viajó mucho por el interior de Escocia, entonces siempre tiene ambientadas sus novelas en Ujú. diferentes regiones de Escocia, entonces eso lo hace el doble total de importante para Escocia, pero aparte fue el que divulgó la literatura escocesa y fue uno de los grandes escritores de la época, entonces ha quedado como un símbolo único en la ciudad, y el monumento a él es el monumento más importante de todos en la ciudad, es el monumento a Scott, Mira. ¿sí? Que se puede visitar, es una torre inmensa que uno puede subir a la punta y también tener unas panorámicas de toda la ciudad. Una perlita es Sí, lo que antes, vieron como en Buenos Aires, que Belgrano era una ciudad y Sí, luego fue anexada sí, a la ciudad de Buenos exacto. Aires. sí, sí. Bueno, la Dean Village en Edimburgo era algo similar. Era una pequeña villa que tenía, pasaba el río Leith por ahí, y ahí había varios molinos de viento, que esos molinos servían para la molienda de los granos, y había todo un pequeño villorio alrededor de eso. Bueno, hoy esos molinos ya no están, algunos se han conservado como muestra, pero ese se ha tornado uno de los barrios residenciales preferidos Ujú. de los escoceses que viven en Edimburgo, y tiene unas vistas, unas calles, unos parques, todo casi en miniatura, como si fuera un pequeño pueblo dentro de la ciudad. Por eso Mirá digo, vos. son muchas ciudades en una Claro, claro. la que uno conoce como Edimburgo. Hoy hay grandes museos, pero lo lindo es pasear por al lado del río, por los puentecitos que lo cruzan, visitar algunas iglesias, los cementerios. Vieron que los cementerios eh, anglicanos en general son parques Sí, donde sí, uno Sí, camina, sí. o sea, no son lugares tan sí, lúgubres, tristes. lúgubres como estamos acostumbrados nosotros en los cementerios, ¿no? Sí, sí, sí. Son placas, la gente camina, va, pasea. Bueno, todo en la zona de Dean Village es así. Y la realidad es que es hermoso para relajarse, para ir a caminar, a perderse. Son esos lugares Uno, donde uno no va a visitar algo especial. Uno, Hernán, como argentino, paseando por una ciudad que pareciera apacible, amplia, sobre todo lo que vos planteás de la ciudad nueva, ¿no? De avenidas anchas, de árboles frondosos, un verde claramente que tiene que ver con un clima húmedo y demás. Uno recorre, y hablando de monumentos, recorre con vos de tu mano y se pone y tiene las ganas de preguntar en qué esquina harán el monumento a Diego Maradona próximamente, ¿no?
no les va a faltar oportunidad, porque ya lo hablamos la otra vez. Sí, sí, O sí. sea, la pica entre escoceses e ingleses grande. es muy grande, ¿no? Es muy grande. Pero ¿sabes? Algo que me llamó la atención es que Edimburgo es una ciudad chica, Mirá. chica en habitantes, tiene 550.000 habitantes nada más. Nada. Mirá vos. Nada, es casi un pueblo, comparada con Londres, Sí, siempre claro. que es la gran urbe de millones de habitantes. Edimburgo tiene solamente 550.000 habitantes, lo que le da también una calidad de vida Sí, claro. muy, muy buena, más allá de esto que decías, es muy verde y aparte tiene buen whisky, así sí. que eso logra paliar Casi. los problemas del clima. Exactamente, muy bien. Hernancito, como siempre, qué placer tenerte. Gracias por estas recorridas, por esta cultura, ¿no? Por todo lo que hay detrás de lo que podemos llegar a conocer turísticamente. Así que mil gracias, amigo de corazón. Un abrazo y hasta la próxima semana. Abrazo, mi amigo. El gran Hernán Dobry, con su segmento aquí en La Trinchera, mostrándonos estos lugares realmente increíbles donde uno aprende muchísimo, muchísimo de lugares muy pero muy lindos y con mucha cultura, por supuesto, sobre todo allí en Europa. Con este auspicio de cierre. Dale. Pasaporte al día con Hernán Dobry. Basta de atropello, basta de pasarnos por encima, basta de que nos invada, basta, compañeros. Los neuquinos y los regionales, los rionegrinos, los pampeanos, que nosotros representamos, que tengan la plena seguridad que este gremio va a estar a la par de cada uno de los compañeros. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220.